En su forma más simple, el panteísmo es la creencia de que Dios y el universo son uno y lo mismo, y que no existe nada fuera de su existencia. Esto es lo que se conoce como monismo y se distingue del teísmo tradicional en que, según este segundo sistema, según el teísmo, Dios y el mundo están enfrentados conceptualmente, son ontológicamente distintos. En cambio, en el panteísmo, un término compuesto del griego pan, que significa todo, y theos, que significa Dios, la única verdad, sustancia, materia del mundo y todo cuanto existe es Dios. Entonces, con la explicación etimológica se podría entender el panteísmo y que es algo así como Dios es todo o todo es Dios. En palabras del filósofo panteísta Michael Levine, en una obra que tiene que se titula precisamente así, Panteísmo, Levine dice: nada puede ser sustancialmente independiente de Dios porque no hay nada más que Dios. En otras palabras, para el panteísmo, lo que llamamos Dios y lo que llamamos mundo no son independientes o distintos, sino que el primero es la autoexpresión del segundo. Dios y el mundo. El mundo al final es la esencia de Dios realizada y experimentada plenamente. En un sistema panteísta se piensa en Dios, por así decirlo, como una luz que al atravesar un prisma se descompone en innumerables colores. Entonces, cada color parece distinto, pero en realidad todos son el mismo porque tienen la misma esencia y la misma fuente. Así que lo que en apariencia sería independiente y distinto del mundo de los fenómenos, ¿no? El mundo fenoménico que vemos, en realidad es, valga la redundancia, una realidad única. Y a esa realidad se le llama Dios. Eso es el panteísmo. El universo o el mundo y Dios es exactamente lo mismo. Ahora, ¿hay religiones panteístas? Bueno, pues es que se ha discutido mucho sobre los orígenes y la naturaleza del panteísmo, y la discusión continúa todavía a día de hoy. Sabemos que el término aparece por primera vez en 1697 en la obra De Spatio Reali su Ente Infinito, que es un libro del matemático inglés Joseph Ralston, pero es verdad que encontramos rasgos de este sistema religioso mucho antes del siglo XVII. De hecho, según algunos autores, podemos rastrear esos rasgos incluso hasta la prehistoria. Porque, en efecto, parece que básicamente era eso en lo que parecen haber creído nuestros antepasados prehistóricos. Después de todo, su animismo se basaba en la creencia de que todas las cosas, estén vivas o no, tienen una y la misma esencia. Entonces, esa es la base también de las etapas primitivas de lo que luego serían las religiones mesopotámicas o egipcias, y la existencia de una fuerza divina que se manifestaba tanto en dioses como en humanos. También una especie de panteísmo era lo que promulgaban los filósofos griegos cuando hablaban de un solo dios. Ahí tenemos el logos de Heráclito y el estoicismo, o el uno de Plotino y el neoplatonismo, ¿no? Como el principio único y unificado que rige absolutamente toda la creación. Y claro, esto es interesante porque aunque no parecen existir religiones, digamos, organizadas panteístas, sí que podemos encontrar esa idea en casi todas las religiones. Por eso os he comentado que hay algunos historiadores que el panteísmo no lo clasifican como una parte, sino que lo meten dentro del teísmo o incluso del no teísmo. Por ejemplo, hay un tipo de panteísmo en los Vedas y en los Upanishads de la India, y sobre todo en las escuelas no dualistas, como la famosa tradición Advaita Vedanta, que sostiene que solamente Brahman, la realidad absoluta, es real y única. De hecho, uno de sus principios dice que nada es lo que no es Dios y Dios es todo lo que es. Esto es lo que entendemos típicamente por panteísmo. También lo podemos encontrar en el principio budista de que el mundo y todo lo que hay en él son en realidad aspectos de Buda, que todos los fenómenos tienen su ser en una realidad única. También el gran maestro zen Dogen Zenji, fallecido en 1253, decía que todo lo existente es de la naturaleza de Buda.
También está profundamente arraigado este tipo de panteísmo en el taoísmo, donde el principio divino se presenta como el fundamento de todo ser. Decía, no hay ningún lugar en el que el Dao no exista. Esto es el filósofo chino Zhuangzi en el siglo IV antes de nuestra era. Dice, no hay una sola cosa sin Dao. También aparece 100 años más tarde en el Bhagavad Gita en 7.5 y siguientes, donde dice, más allá de mi naturaleza visible, este es Krishna el que está hablando, pero claro, según el propio Bhagavad Gita y el Mahabharata, es en realidad Vishnu, ¿no? Que es la gran entidad divina, es el absoluto, ¿no? Y entonces dice, más allá de mi naturaleza visible está mi espíritu invisible. Esa es la fuente de la vida de la cual toma su ser este universo. Todas las cosas tienen su vida en esta vida, siendo yo su principio y su final. Nada hay en todo este vasto universo superior a mí. Todos los mundos se asientan en mí, y fijaos qué imagen más bonita utiliza el Bhagavad Gita, como las muchas perlas engarzadas en un hilo. Dice, yo soy el sabor de las aguas vivas y la luz del sol y la luna. Yo soy Aum, la palabra sagrada de los Vedas, sonido en el silencio y heroísmo en los hombres. Soy la fragancia pura que emana de la tierra y el resplandor del fuego soy yo. Yo soy la vida de todos los seres vivos y la austera existencia de quienes adiestran sus almas, es decir, los yogis. También podemos llegar a una cierta forma de panteísmo a través del misticismo judío y el concepto del Simsum, desarrollado por Isaac Luria y su cábala, ¿no? La extracción divina, la creencia de que Dios tuvo que hacer lugar dentro de sí mismo para permitir que el universo se formase, ¿no? Por lo tanto, realmente todo cuanto existe está constituido de lo divino, según la cábala luránica, ¿no? Incluso en el cristianismo, que es la religión humanizadora por excelencia, nos podemos encontrar tendencias panteístas en obras de pensadores como los alemanes Nicolás de Cusa, fallecido en 1464, o el grandísimo maestro Eckhart, fallecido en 1328, que escribió Dios es el ser y de él todo viene directamente. ¿Qué decir también del tawhid islámico? Que literalmente significa que forma uno, que es la integración de toda la vida en una comunidad unificada que proporciona a los musulmanes un atisbo de la unidad absoluta que es Dios. Entonces, para todas estas tendencias que podríamos catalogar de panteístas, entendiendo bien el término, para todas ellas, la naturaleza no es un objeto para ser examinado, manipulado, dominado y explotado, sino que supone una fuente de revelación. Precisamente como redescubrió el poeta William Wordsworth, fallecido en 1850, que escribió que había aprendido a observar la naturaleza y a descubrir en ella una presencia, un sentido sublime, y cito, de algo fuertemente interconectado, cuya morada es la luz de los ocasos y el hondo mar y el aire vivo y el cielo azul y la mente del hombre. Un impulso y espíritu que impulsa a los seres pensantes, a los objetos de pensamiento y que rueda a través de todas las cosas. Esto lo escribió Wordsworth en una obra titulada La Abadía de Tintern y es esa presencia lo que los rishis indios habían llamado Rta y más tarde Brahman, lo que los chinos llamaron el Dao, los cabalistas Ein Sof, Santo Tomás de Aquino ese Ipsum, es decir, el ser mismo, o Ibn al-Arabi al-Rahma, es decir, la compasión, la benevolencia, la misericordia. Por lo tanto, en tal sistema, Dios no es un ser, sino la realidad misma que impregna y unifica todo el cosmos. Por así decirlo, sería el ser en la base del ser. Claro, para muchas personas esto no sería panteísmo, y por eso ha habido quien ha hecho una distinción entre panteísmo inmanente y panteísmo trascendente.
Entonces, el inmanente sería el primero que hemos comentado, en el que Dios y el universo son una y la misma cosa, y el panteísmo trascendente, el llamado panenteísmo, sería aquel según el cual Dios es inmanente y trascendente al mismo tiempo, en el sentido de que engloba el universo, pero no se limita al universo. Entonces, la diferencia entre ambos sistemas se reduce en realidad a qué entendemos por universo. Porque según el panenteísmo o panteísmo trascendente, el universo es finito y está contenido en Dios, pero Dios es infinito. Así que no puede estar totalmente, digamos, limitado o dentro de un universo que es finito. Por lo tanto, no puede estar limitado por él. Es decir, la diferencia entre panteísmo y panenteísmo depende de si uno piensa que el universo es finito o no. En mi opinión, yo entiendo, claro, el universo, el mundo, la naturaleza, como todo lo que existe, todo lo que es. Entonces, para mí no hay una diferencia sustancial entre panteísmo y panenteísmo. Porque cuando los rishis de la India, los cabalistas judíos o los taoístas se expresan como lo hacen, no están hablando en términos de panteísmo o de panenteísmo, que son palabras completamente modernas. O sea, el término panteísmo aparece en el siglo XVII y el panenteísmo en el XIX. O sea, no están hablando en esos términos, sino que se están refiriendo a su propia experiencia de lo divino sin necesidad de ponerle una etiqueta. Y claro, por una parte tenemos esa corriente que podría aceptar ese tipo de panteísmo y por otra parte hay otra corriente, hay otros autores que remarcan mucho las diferencias entre el panteísmo y el panenteísmo, ya que según el primero Dios es el mundo y para el segundo Dios está en el mundo, pero también fuera de él. Entonces, de nuevo y en conclusión, todo depende de lo que entendamos por mundo, naturaleza o universo.